Este espacio es una carta hablada, una carta para mi yo del futuro, para recordarme quién soy cuando lo olvide, para acompañarme en los días suaves y en los días que pesan, y para dejar constancia de que estoy intentando florecer incluso cuando no lo tengo todo claro. Si estás escuchando esto, tal vez también sea una carta para ti. Esto es florecer. Bienvenidos a Florecer. Antes de empezar el episodio de hoy, quiero agradecerles por la fidelidad al podcast. En verdad me siento muy orgullosa de los resultados que ha tenido y no me arrepiento de haber tomado la decisión de empezar. Quiero contarles que hace unos días me pasó algo que me hizo reflexionar mucho y en el momento dije, tengo que hablar de eso en el próximo episodio. Por primera vez yo me animé a solicitar una colaboración con una marca. Y si soy completamente sincera, yo lo hice pensando que probablemente me iban a decir que no, porque yo veía a otras creadoras con comunidades mucho más grandes, con más experiencia, con un contenido increíble, y una parte de mí pensaba, ¿por qué me van a elegir a mí? Pero aún así decidí intentarlo, sin sentirme completamente preparada, sin yo pensar que yo era la mejor opción, simplemente me arriesgué. Y para mi sorpresa, me dijeron que sí. Y ese momento me hizo dar cuenta cuántas veces dejamos de intentarlo, no porque no seamos capaces, sino porque nosotros mismos decidimos que no somos suficientes antes de darle a los demás la oportunidad de decidir. Muchas veces nos rechazamos antes de que la vida tenga ni siquiera la oportunidad de respondernos. Y creo que esto nos pasa más de lo que imaginamos. Esperamos sentirnos más seguro, más preparado, más exitoso, más a la altura, como si existiera una versión perfecta de nosotros que un día de repente va a aparecer. Pero esa versión no llega antes de empezar. Eh, mm, Estos días, este último mes, fruto de una conversación que tuve, me ha salido mucho la palabra en la vida se trata de pruebas y errores. Y esa palabra no ha dejado de sonar en mi cabeza. Cada vez que yo quiero hacer algo, yo siempre me digo, o sea, oye, no tiene que ser perfecto. La vida se trata de pruebas y errores y en el camino tú lo vas perfeccionando. Y la versión perfecta se construye mientras vamos caminando. Y de eso yo quiero hablar hoy. De que vivimos esperando el momento perfecto para empezar. Esperamos tener más dinero para emprender, más tiempo para estudiar, más confianza para hablar, más experiencia para intentarlo, más seguidores para crear contenido o más disciplina para cambiar nuestros hábitos. Y mientras esperamos que todo encaje, la vida sigue avanzando. Y lo curioso es que casi nunca nos damos cuenta de cuánto tiempo pasamos esperando, pensando que estamos preparándonos, pero muchas veces solo estamos posponiendo. Y no porque no queramos, sino porque tenemos miedo. Y creo que ese miedo no siempre es al fracaso. Muchas veces es al juicio, al que dirán, al no estar a la altura, a equivocarnos delante de los demás. Porque mientras una idea vive en tu cabeza, todo parece posible. El proyecto puede ser increíble, el negocio puede funcionar, el podcast puede llegar muy lejos, el cambio puede transformar nuestra vida. Pero en el momento en el que decidimos empezar, aparece la posibilidad de que las cosas no salgan como nosotros lo imaginamos. Y obviamente eso asusta. Hay una frase que dice que el peor rechazo es el que nos damos a nosotros mismos. Y cada vez estoy más convencida de que es verdad. Porque antes de enviar esa solicitud de colaboración, ya yo había imaginado todas las razones por las que podían decirme que no,
que había mejores creadoras, que mi comunidad no era tan grande, que todavía me falta crecer, que aún no era mi momento, sobre todo porque también es mi primera colaboración. Yo no tengo ningún video de colaboración. Yo me arriesgué porque dije, por algo tengo que empezar. Y había construido un rechazo completo sin que nadie me hubiera respondido. Y me pregunto, ¿cuántas veces hacemos exactamente lo mismo? ¿Cuántas oportunidades hemos dejado pasar porque decidimos por los demás? Porque asumimos que no nos iban a elegir, porque pensamos que no éramos suficientes, porque creíamos que todavía no era nuestro momento. Sin darnos cuenta, nos convertimos en la primera persona que limita nuestros propios sueños. Y también yo me di cuenta de otra cosa, y es que siempre movemos la meta, siempre estamos moviendo la meta. Cuando yo tenga una mejor cámara, cuando yo tenga más seguidores, cuando yo baje de peso, cuando tenga más dinero, cuando aprenda un poco más, cuando tenga más experiencia. Y cuando finalmente conseguimos una de esas cosas, les digo algo, aparece otra nueva. Y es como si nunca fuera suficiente, como si siempre existiera una mejor versión de nosotros esperando en el futuro. Pero la verdad es que esa versión nunca llega de golpe, se construye poco a poco. Vuelvo y lo digo, prueba y errores. Con cada decisión, con cada intento, con cada error, con cada oportunidad que decidimos aprovechar, incluso sintiendo miedo. Yo tengo muchísimo miedo de hacer ese video con esa colaboración, porque yo nunca me he grabado así como que en esa faceta. Pero tengo que hacerlo porque decidí dar el primer paso, porque salió bien y tengo que hacerlo. Tengo que vencer ese miedo. Todos empezamos, todos tenemos una primera vez y vuelvo y repito, prueba y errores. Hay algo que intento recordarme constantemente. La confianza no aparece antes de actuar. La confianza aparece porque actúas. Nadie nace creyendo completamente en sí mismo. La seguridad se construye y se construye haciendo cosas que al principio dan miedo. Y es curioso, nosotros admiramos a la persona que se atrevieron, pero casi nunca pensamos en todas las dudas que también tuvieron. Vemos el resultado, como lo dije en el podcast pasado, no el proceso. Vemos el éxito, no las veces que pensaron en rendirse. Vemos la seguridad con la que hablan hoy, no los nervios con los que esa persona empezó. Y entonces creemos que ellas eran diferentes, que tenían algo que nosotros no, pero la mayoría simplemente empezó antes de sentirse lista. Nuestro cerebro tiene una forma muy curiosa de protegernos. Nos convence de esperar, porque esperar parece seguro. Si no empiezas, tú no puedes fracasar. Si no publicas ese video, nadie puede criticarlo. Y si no envías ese correo, nadie puede rechazarte. Si no persigues ese sueño, nunca tendrás que enfrentarte al miedo de que no funcione, pero tampoco descubrirás todo lo que sí podía pasar. Y creo que esa es una de las pérdidas más grandes, no los errores, sino todas las posibilidades que nunca conocimos porque decidimos no intentarlo. Por eso entendí que esa colaboración no fue importante solo porque fue la primera vez. Fue importante, es importante, porque me obliga a enfrentar esa voz que llevaba mucho tiempo diciéndome que todavía no era suficiente. Y por primera vez, yo le dije, cállate. Y decidí no escucharla. Y no desapareció, sino porque yo entendí que podía avanzar aunque siguiera ahí. Y creo que eso es el valor, no dejar de sentir miedo, sino dejar de permitir que el miedo tome las decisiones por ti. Si hoy estás esperando sentirte lista para empezar ese proyecto, para crear contenido, para estudiar, para cambiar de trabajo, para abrir ese negocio, o para tomar una decisión, o para seguir cualquier sueño que lleves tiempo guardando, quiero decirte algo. Quizás nunca llegue ese día en el que te sientas completamente preparada. Y está bien, porque nadie florece antes de sembrar. Primero das el paso, después aprendes, después mejoras.
Y un día miras hacia atrás y te das cuenta de que aquella persona que tenía tantas dudas fue exactamente lo que necesitabas ser para llegar hasta aquí. Ojo, no digo que tú debes de empezar algo sin tú saber en lo que te estás metiendo ni estar suficientemente preparado. O sea, cuando tú quieres empezar algo, cuando tú quieres hacer algo, tú tienes que tener una base, tú tienes que saber lo que estás haciendo. Tampoco es que tú te vas a meter en una cosa a lo loco. No. Digo que tú no tienes que hacer las cosas perfectamente para empezar, para que no se equivoque esa parte. Gracias por acompañarme en un episodio más de Florecer y quiero dejarte con una reflexión. Deja de esperar la versión perfecta de ti, porque te digo un secreto, esa versión no existe. Existe la persona que decide intentarlo, la que aprende, la que se equivoca, la que vuelve a empezar, la que sigue avanzando incluso cuando todavía no tiene todas las respuestas. Porque al final la vida no cambia cuando dejas de tener miedo. La vida cambia cuando a pesar del miedo decides dar el primer paso. Y quizás descubras, como me pasó a mí, que muchas veces el único no que existía era el que tú mismo te habías dado. Hasta el próximo episodio y recuerda, no esperes a convertirte en la persona que cree que debes ser para perseguir tus sueños. Empieza con la persona que eres hoy, porque también desde ahí se florece.